Hola a todos, buenas tardes. En este momento se va a tener la sesión síncrona de la materia Procesos del Pensamiento. Paso directamente a la presentación. Mi nombre es Cristina Barajas Campos y soy la asesora de esta materia. Esta materia nos va a ayudar un poco a entender cómo se desarrolla el pensamiento dentro de nuestra cabeza, qué pasos van surgiendo a lo largo de que nosotros tenemos, por ejemplo, un problema o un aprendizaje que debemos de obtener, qué va haciendo mi cerebro en esos momentos para poder adquirir correctamente ese aprendizaje. Hay algunas preguntas frecuentes que me realizan a lo largo de este módulo. La primera y la más común de ellas es: ya realicé mis participaciones en el foro, pero me aparece que no las he realizado. En los foros, hay dos foros, tienes esta barrita de tareas y cuando tú realizas tu participación en el foro, no se registra. Aunque tú ya hayas hecho tus 3 aportaciones, te aparece de esta manera. Esto no significa que no hayas realizado correctamente tus aportaciones. En cada uno de los foros yo te hago esta nota, ahí en las especificaciones. Esta nota dice que cuando tú ya participas, la barra de progreso no va a cambiar hasta que yo evalúe tus participaciones. Cabe mencionar que las evaluaciones se hacen desde el momento en que tú las subes a más tardar 48 horas. Sin embargo, en los foros es un poquito diferente, ya que debo de esperar a que realices tus 3 aportaciones o a que se conecten más compañeros. A veces solamente hay 2 personas en el foro y entonces hace falta que se integre una más para que puedas tú comentar a 2 compañeros diferentes. Por este motivo, el foro a veces se tarda un poquito más. Aún así, siempre, al menos una vez a la semana, el foro se evalúa. Entonces, si tú haces tu aportación en el foro, simplemente ocupas esperar a más tardar una semana a que se haga la evaluación del foro. Pero normalmente son 2 o 3 días, ¿ok? Muy bien. Una vez que yo ya califique tu foro, entonces ahora sí, estos cuadritos se te ponen en verde. La siguiente de las preguntas es: no sé cómo hacer mi cuento. Si bien se te pide un cuento, se te pide primero que analices las lecciones del bloque 1. En el bloque 1 vas a tener información importante sobre las partes que vienen confortando mi cerebro, que lo conforman, perdón. Aquí, por ejemplo, tú vas a identificar las funciones de cada uno de los lóbulos. Por ejemplo, el lóbulo temporal se encarga de la audición. Entonces, tú piensas, mi lóbulo temporal se encarga de que mis oídos funcionen y que detecten cada una de la información que yo escucho. Si, por ejemplo, pasa un mosquito y yo tengo los ojos cerrados o es de noche, sé que hay un mosquito porque lo estoy escuchando. Entonces, prácticamente me... ok, bienvenida, Claudia. Continúo con la presentación. Este lóbulo de la audición me hace que yo recuerde que los mosquitos tienen ese zumbido, sin que yo tenga que observarlo. Entonces, yo ya detecté que el lóbulo temporal se dedica al trabajo de la audición. Ahora sí voy a pensar en cómo voy a elaborar un cuento. En este cuento, yo aquí te pongo un ejemplo. Cuando Cristina iba caminando por el bosque, de pronto su lóbulo temporal se activó y escuchó unos chillidos que la hicieron temblar de miedo. No es necesario que yo me especifique. El lóbulo temporal se encarga de la audición. ¿Por qué no es necesario? Porque yo aquí ya te lo estoy diciendo. Su lóbulo temporal se activó y con ello escuchó unos chillidos. De manera oculta te voy indicando la función de cada uno de los lóbulos. Algo más es que también debes de agregar la información sobre los procesos del pensamiento. En este caso solamente se te piden 4 procesos del pensamiento. En la siguiente diapositiva te voy a comentar cuáles son esos 4 procesos del pensamiento, ¿ok? Primero que nada,
las personas integradas a la sesión. ¿Hay alguna duda específica que tengan sobre la materia? Hola Claudia, bienvenida. Hola, muchas gracias. Ok, ya había iniciado con la presentación. Una preguntita. ¿Tienes alguna duda específica sobre algún elemento de la materia? No, ninguna. ¿No? Ok. Voy entonces a continuar con el cuento. Me paso a la presentación, por lo que no te voy a estar observando, ¿de acuerdo? Si tú tienes alguna duda o algún comentario, te pido por favor actives tu micrófono y me hables, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Muy bien. Ok. Para la actividad del cuento hay algunas especificaciones que debes de atender. La primera de ellas son los datos de identificación. Estos datos van absolutamente en todos tus trabajos. Entonces, vamos a crearnos el hábito de que en cada portadita siempre lo primero que voy a hacer es colocar mis datos. Después de esto, voy a tomar en cuenta cuáles son las partes que tiene un cuento. En este caso vamos a tener 4 partes. La primera de ellas es el título. La segunda es el inicio, en el que se realiza una presentación sobre el lugar donde se va a desarrollar el cuento. Si yo voy a hacerlo en un desierto, en el mar, en un bosque, en una casa, simplemente en mi cuarto, mi cuarto va a ser el lugar donde se desarrolla todo el cuento, es presentarlo y presentar a los personajes. En este caso, el personaje principal debemos ser nosotros mismos. En el desarrollo es donde va a ocurrir un problema. Siempre ocurre un problema en los cuentos. Y al final ese problema se tiene que resolver. Ahora sí, ¿qué información voy a integrar yo? Primero que nada, ya te comenté que son los 4 lóbulos del cerebro y sus funciones. ¿Dónde van esos 4 lóbulos? Bien puede que los lóbulos sean tus personajes y allí mismo me los presentes, o bien puede que durante el desarrollo del cuento, donde ocurre el problema, sea donde vas a presentar a los lóbulos y sus funciones. Como te comentaba, no ocupa ser un tipo ensayo de, este lóbulo tiene 1000 funciones, porque no solamente tienen una, pero sí tienen una muy específica, que viene siendo como la principal. Entonces, con que integres esa es suficiente. Debes de integrar además 4 procesos del pensamiento. Si solamente integras los lóbulos, estás haciendo la mitad del trabajo. Entonces, no olvidar los procesos del pensamiento que te voy a explicar a continuación. Antes de pasar a eso, tenemos el formato. Este sí es muy importante porque viene en la rúbrica, entonces es algo que se evalúa. Tenemos que debes de realizar mínimo 2 cuartillas y máximo 3. Una cuartilla es una página, entonces estamos hablando de que realmente de cuento son 2 páginas, que es poquito. Ahora, me piden un tipo de letra Arial 12, el interlineado 1.5 y doble espacio entre párrafo. Cuando tú aplicas este formato, te vas a dar cuenta que los renglones se separan mucho. Entonces, el cuento realmente es poquito. Tú debes de ver la manera de integrar toda esta información en un cuento que se acople a máximo 3 cuartillas. Y por último, debes utilizar la nomenclatura que se solicita. Esta nomenclatura es la que te dice que pongas primero tu apellido, un guión bajo, tu nombre, un guión bajo, y luego cuento, o EA1, que significa evidencia de aprendizaje 1. Ahora, en cuanto a los procesos del pensamiento, a lo largo del módulo vas a ver que hay 6 procesos del pensamiento. No son los únicos, pero son los que nos vamos a enfocar ahorita. En tu cuento solamente te pide que coloques 4: la motivación, la atención, la memoria y la emoción. Te explico cómo funcionan estos procesos, más que nada para que comprendas cuál es su función dentro de nuestro aprendizaje. Vamos a tener que iniciamos con la percepción, y esta percepción se lleva a cabo gracias a los 5 sentidos. Prácticamente es darme cuenta de que algo existe. Yo, por ejemplo, ahorita estoy dándome cuenta con mi vista de que un gato está dando guerra, que está haciendo desorden.
Nos pasamos a la atención. La atención tiene que ver con las emociones, los recuerdos y los sucesos. Si yo ya me di cuenta de que este gato existe, ahí se puede quedar. O puedo pasar a prestarle atención. Eso significa enfocarme en ese gato. ¿Y qué voy a hacer? A lo mejor yo empiezo a recordar que en mi niñez tuve ese gato. Y esto ya hace que simplemente me centre. No nada más me di cuenta de que el gato existía. Me le estoy poniendo atención. Pasamos al lenguaje y ese tiene que ver con la compañía. Puede que yo me ponga a hablar sola, pero si yo quiero tener un verdadero aprendizaje, lo importante es comunicarlo con alguien más. Resulta que en el otro cuarto se encuentra mi esposo, por ejemplo. Entonces yo me pongo a platicar con él y le digo, hey, ¿sabes qué? Pasó un gato y estaba haciendo desorden. ¿Qué estoy haciendo? Trabajando el lenguaje. Este lenguaje me va a apoyar a que desarrolle la memoria. ¿Por qué? Las cosas que nosotros platicamos son las cosas que recordamos. Si yo simplemente tengo un sueño y no se lo platico a nadie, por la tarde ya no me acuerdo de él. Pero si ese cuento, en cuanto me despierto, se lo platico a alguien, ¿qué pasa? Dentro de 2 semanas, ¿te acuerdas de aquel sueño que te platiqué? Sí, me acuerdo. Entonces se desarrolla la memoria gracias al lenguaje. Pasamos a la emoción. La emoción se desarrolla gracias a las posibilidades. ¿Qué pasa con el gato que yo me di cuenta de que existía, le presté atención, platiqué sobre él y ahora lo tengo en mi recuerdo? Me da emoción porque digamos que con la memoria ya me acordé de que yo tenía un gato de niña y me pongo a pensar en cómo sería si ahora tuviera un gato o, o sí, o sería bueno tener un gato, no tener un gato. Nos pasamos a la motivación que viene siendo el uso que yo le voy a dar a ese gato. Diría, bueno, me va a acompañar, se me va a refregar en las patitas y pasamos a tener una motivación de sí, quiero tener ese gato. Este es un ejemplo sobre algo que llamó mi atención justo en este momento, pero estos procesos del pensamiento, así justo como los expliqué, aplican para cualquier tipo de aprendizaje. ¿Quieres aprender redacción, ortografía y gramática? Lo primero que tienes que hacer es darte cuenta de que existe, de que no es nada más escribir como uno se le da la gana, sino que hay reglas que seguir. Tengo que hacer que algo llame mi atención, decir, bueno, me lo están calificando mal. Entonces, ahí captan mi atención, hay un problema que tengo que solucionar. ¿Qué pasa si yo le platico a alguien? Oye, que tengo problemas con lectura y redacción, tengo faltas de ortografía. Resulta que esa persona te echa la mano y te da algunas reglas. Te dice, ¿sabes qué? Para no errarle, todas las que terminen en on, acentúalas. No es una regla 100% específica, ¿verdad? Pero la mayoría de las palabras terminadas en on van acentuadas. ¿Qué pasa? Lo vas a recordar porque te lo platicó alguien más. Entonces, resulta que tu ortografía y redacción, los maestros te la empiezan a calificar mejor. Si tú sacabas 20 errores, ahora sacas solo 10. Te da emoción y esa emoción te lleva a la motivación, porque dices, bueno, si con una sola regla que apliqué mejoré, te motivas a aplicar más reglas. Entonces las investigas. ¿Qué pasa cuando las investigas? Este proceso se hace cíclico. Te vuelves a dar cuenta de que existen otras reglas de acentuación y llevamos a cabo un aprendizaje. ¿Dudas hasta aquí? No. Muy bien. Pasamos a la actividad del video. Esta viene siendo la última actividad, pero es la que tiene mayor puntaje, tiene 30 puntos. Vamos a recordar aquí que se necesitan 70 puntos para aprobar. Entonces, prácticamente esta actividad viene siendo como la mitad de lo que necesitas. Importantísimo que se realice. Aquí hay algunos aspectos importantes. Realmente es una actividad sencilla. Puedo hacerla grabada desde mi celular o así como estoy yo haciendo esta presentación en línea, de la manera en la que se te facilite. Debes de tomar en cuenta algunos aspectos. De aquí los más importantes es que tu video lo configures público o oculto. Muchas veces lo colocan privado. ¿Y qué pasa cuando lo colocan privado? Que no lo puedo ver. Entonces es un video y toda la rúbrica viene para que yo evalúe ese video.
Si no puedo ver tu video, esa actividad pasa con un cerito, con 0. Entonces, pierdes un intento por colocarlo privado. Ay, maestra, es que no quiero que nadie me vea o traigo un morete en la cara, no quiero que me lo vean, un cubrebocas, una gorrita, no pasa nada. Tú debes de ver la manera de que este video tú te sientas cómoda o cómodo a realizarlo. Este video solamente lo voy a observar yo y tú y las personas a quienes tú les pases el enlace. Yo no se lo comparto a nadie, yo simplemente lo veo, evalúo y ese video ya no lo vuelvo a abrir, ¿ok? Entonces no pasa nada si te da vergüenza, es normal. Si te trabas un poquito, es normal. Entonces vamos a sacar adelante esta actividad. Este video realmente es un video cortito que debe durar entre 2 y 4 minutos. Debe tener buena imagen, audio y apariencia. ¿Qué viene siendo esto? Que te escuches bien, que te veas bien, que haya claridad. Hay videos en los que se graban de noche y prácticamente no te ves, entonces eso sí hay que corregirse. Puedes hacer un video muy interactivo, puedes hacer una presentación de PowerPoint o en otras aplicaciones en línea que te hacen hacer presentaciones muy bonitas. Puedes poner imágenes, si tú quieres también hacer una cartulina, ponerla atrás, estarla señalando, puedes hacerlo. Puedes meter aquí creatividad a tu video. Y algo importantísimo, debes de recordar que se deben de dar respuesta a las 4 preguntas que se te plantean. Yo te pongo aquí muchas más preguntas que te van a ayudar a que tu diálogo sea un poquito más fluido, que en lugar de que me digas, pregunta número 1, ¿cuáles procesos del pensamiento identificaste? Que más bien me lo hagas a manera de plática. Vamos a recordar que es un video explicativo, no un video de lectura. Si tú simplemente apareces leyendo, los procesos del pensamiento que yo identifiqué fueron 4. No estás cumpliendo con esa parte de tener un diálogo fluido. Entonces, sí es importante que se dé una comunicación como si estuviéramos cara a cara. Algo súper importante es subir el video a tiempo y subir todas las demás actividades a tiempo. Llega a pasar que el último día del módulo, a las 11 de la noche, subes tu actividad del video y tú dices, oh, ya tengo mi barra de progreso en verde, todo mi módulo ya lo terminé. En mi progreso dice que tengo 100%. Ok, pero ¿qué dice tu calificación acumulada? Dice que tienes 63 puntos. Vamos a decir que 64 puntos. Resulta que cuando yo me pongo a evaluar tu video, este video no se abre. Cuando el video no se abre, como había comentado anteriormente, ¿qué voy a calificar yo? Voy a calificar con un 0. Entonces, sí completaste toda tu barra de progreso, pero tu puntaje se va a quedar igual. ¿Qué pasa? Si contrario a esto, tú subes tu video 3 días antes. Yo máximo voy a tardarme 2 días en evaluarte. Entonces, evalúo tu video, me doy cuenta de que ese link lo colocaste mal, lo colocaste privado, te mando un mensaje en la retroalimentación y te digo, oye, sube un segundo intento porque no pude ver tu video, perdón. Subes nuevamente tu video, ahora sí lo puedo ver, ahora sí sacas una calificación aprobatoria. Entonces, muy importante tomar en cuenta el tiempo, no esperarnos tengo todavía 3 semanas. Si tú ahorita vas realizando tus actividades y acabas la de la semana 1, pásate a la de la semana 2 y la semana 3, mucho mejor que termines tu módulo una semana antes, al último día, que por cierto, la plataforma se llega a trabar, el último día que toda la gente quiere subir sus trabajos, puede que se trabe, puede que haya una lluvia terrible y se te vaya el internet, y ahora sí que no hay como de asesora, no lo puedo subir. Pues ni modo, porque hay mucho tiempo para realizar estas actividades, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una rúbrica. Esta, por ejemplo, es la rúbrica del cuento. Y aquí viene una pregunta. ¿Por qué saqué 64 si hice todo lo que me pedían?
hay que tomar en cuenta realmente las rúbricas porque a veces omitimos, como les comenté, los procesos del pensamiento. Entonces, si tú omites los procesos del pensamiento, aquí lo dice en la rúbrica, tienes 0 puntos cuando debías de tener 25 puntos. Con esto ya sacaste 75. Entonces, cuando tú vayas a realizar cada una de las actividades, viene un cuadrito en el que dice tu trabajo se va a evaluar con esta lista de cotejo o con esta rúbrica. La abres, la descargas y analizas toda esta parte que dice excelente. Si tú cuando ya terminas tu cuento dices, a ver, dice aquí datos de identificación, cuento con todos los datos, lo reviso en mi documento y si yo ya tengo todo, voy a tener mis 5 puntos ahí ya en mi trabajo. Reviso el siguiente. Dice que si hablo de los 4 lóbulos, lo verifico en mi trabajo. Si sí los tengo, si sí hablo de sus funciones, ya tengo otros 25. De esta manera tú prácticamente vas a saber qué calificación lleva tu trabajo. Si dices, ay, no voy a agregar los lóbulos, ya sabes que vas a perder esos 25 puntos. Entonces, importante revisar cada una de las rúbricas y listas de evaluación. Esto sería todo de esta sesión síncrona. ¿Hay alguna duda, Claudia? No, ninguna. ¿Ya entraste a revisar todas las lecciones del módulo? Sí, ¿Algún problemita o algo? hasta ahorita ninguno. ¿Ya has comenzado con la realización de los trabajos? Sí, ¿Todo bien? sí. Muy bien. Bueno, entonces esto sería todo de nuestra clase. Cualquier duda, ya sabes que puedes contactarme en el mensajero de la plataforma o también por WhatsApp, por allí en la sección de avisos. No sé si también ya viste que coloqué también esta información de mis datos de contacto. Ujú, ¿Sí? sí. Muy bien. Entonces sería todo por esta clase, Claudia. Gracias por conectarte. Sí, muchas gracias. Buen Saludos. día. Bye. Igualmente.